Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Es decir, que cuando Bartimeo, saliendo de Jericó, oye que Jesús va por el camino, grita: Hijo de David, ten misericordia de mí. No eran frases inventadas por Bartimeo. Tenía pleno conocimiento del rey del Antiguo Testamento, reconocido y respetado hasta el día de hoy dentro del contexto de la historia del pueblo de Israel. Pero era precisamente este Bartimeo que estaba identificando a Jesús como el Mesías, venido del esperma, de la descendencia de David. Y cuando proclama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, esa declaración, hermano, le valía la muerte al mismo Bartimeo. Usted sabe lo que dice aquí en el texto, que cuando Bartimeo dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, la gente rápidamente se fue a decirle a Bartimeo: cállese. Pero no le estaba diciendo cállese porque estaba gritando, sino que se callara porque lo que estaba diciendo, esa declaración, hijo de David, estaba declarando a este ciego que no veía con sus ojos que ese Jesús que iba caminando era el futuro Mesías que estaban esperando. Y es en ese sentido que Jesús responde al llamado de Bartimeo. Esto para decir que la misericordia que viene de parte del Señor no es una iniciativa sencilla de Dios, sino que responde de alguna manera a un entendimiento que nosotros tengamos de lo que Él es. Yo no puedo llegarle a Dios de cualquier manera. Nosotros a veces le faltamos al respeto a Dios cuando oramos delante de Él, porque de alguna manera entendemos la Biblia mal. Textos como Romanos que dice que el Espíritu de Dios gime a través de nosotros con gemidos indecibles. Parece que tuviéramos licencia para hablarle a Dios de una manera incoherente. A veces llegamos en oración y empezamos: oh Señor, ay, oh, y Dios sí, pero dime algo, ay, oh, pero qué, A veces tenemos oraciones que desconocemos el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Llegamos delante de Dios: Señor, heme aquí como un gusano delante de tu presencia. Entender el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario es la máxima alabanza que usted puede hacerle al Padre cuando entre a hablar con el Dios creador de todas las cosas. Usted no le llegue a Dios de manera incoherente en sus oraciones. Por eso está escrita la Biblia, para que nosotros entendamos que hay un camino que nos lleva al Padre. Yo no puedo llegar delante de Dios a hablarle cosas a Dios que no tengan sentido a la hora de querer convencerlo que Él me dé de algo. Señor, muchos están ahí en oración pidiendo cosas y desconocen sus promesas, desconocen la manera como Dios ya ha tenido misericordia de nosotros. Desconocen lo establecido en la Biblia y todavía se encuentran en una condición en la que a sí mismos no son merecedores de estar en la presencia de Dios. A veces oramos oraciones como esta: Señor, soy un miserable pecador que merezco tu castigo, sin embargo estoy aquí pidiendo tu misericordia. Eso lo podían pedir los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Eso lo podían incluso pedir antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Hoy día nosotros no tenemos que pedirle a Dios misericordia, que la pida el impío, pero el que es hijo
¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dice la Biblia. Es decir, que en el nuevo pacto, entendiendo el nuevo pacto, yo ya no puedo llegarle a Dios como el hombre del antiguo pacto. Por eso estamos insistiendo en hacer una separación de las verdades bíblicas frente a las verdades presentes. Nosotros nos acercamos a Dios no a partir de las verdades bíblicas, sino a partir de las verdades presentes. Hay mucha gente que ora, hay mucha gente que se acerca a Dios a partir de verdades bíblicas, pero no a partir de verdades presentes. Y eso demuestra tremendamente la ignorancia que se tiene acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Una verdad bíblica, ya lo sabemos, en el antiguo pacto había que circuncidar al niño al 8º día. Eso es una verdad bíblica, pero no es una verdad que... Entonces, la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento era una demanda del pecador que estaba sin el perdón, sin el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Hoy día usted y yo no tenemos que pedirle a Dios misericordia como lo hizo Bartimeo. Ya las misericordias de Dios han sido dadas y vaciadas totalmente al haber dado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. De tal manera que usted y yo ya estamos gozando de esas misericordias. No hay que pedirlas, hay que gozarnos en ellas. Por eso es que muchos no entienden que claman a Dios para que las promesas de Dios se cumplan. Nosotros no oramos para que las promesas de Dios se cumplan. Eso lo hacía la gente del Antiguo Testamento. Y aún parte de la gente del Nuevo Testamento. Señor, cumple tu palabra. No, la palabra de Dios ya está cumplida en Cristo. Por eso Pablo dijo que en Él, en Jesús, es el amén y es el sí. Todo lo que usted y yo queremos de parte de Dios ya está dado. Pero como no sabemos, entonces nos introducimos mal delante del Dios que ya nos ha entregado en su palabra toda la manera y la forma para nosotros beneficiarnos de su ¿qué? De su misericordia. Déjeme terminar con esto. Dice en Lucas capítulo 15, ustedes conocen la historia sobre la famosa llamada parábola del hijo pródigo. Esa parábola la hemos llamado aquí la parábola del padre. Si usted puede borrar en su Biblia ese título que dice la parábola del hijo pródigo, bórrela, arranque eso de ahí. Escriba la parábola del padre. La parábola del padre. Conocemos que hay dos hijos. Uno decide irse, pero no con los bolsillos vacíos. Le arranca al padre la herencia. El hijo decide irse a un lugar bien lejos, lo más apartado posible. Ustedes saben que las parábolas encierran verdades que son espirituales. Lo que está realmente diciendo Jesús ahí es la vida de nosotros los pecadores que hemos decidido en un momento puntual irnos lejos. Usted, mi amigo, que no cree ni en lo que se come. Usted de los que argumentan no creer en Dios, no creer en nadie. Usted es de los que se ha alejado, pero bien lejos de Dios, y Dios no te dice nada. Tomó toda la herencia, dice la Biblia en Lucas 15, y se fue a un lugar apartado después de haberlo juntado todo. Y después que lo juntó todo, se fue a un lugar y derrochó hasta el último céntimo. No solamente acabó con la herencia, sino que acabó con la vida de él. A tal punto, ¿conocen usted la historia? Que deseaba comer la comida de los cerdos. No había ni hay una condición bien desagradable para un judío que decirle que iba a comer la comida de los cerdos. Pero estando en esa lamentable condición, ya no había un duro en el bolsillo, ya se había pervertido hasta la saciedad.
Ya nadie daba nada por él en la ciudad donde estaba, así como Bartimeo, así como Mefiboset. Así estaba el hijo que se había alejado del padre. Decidió, dice la Biblia, volver a la casa de su padre, pero antes de volver empezó a tomar conciencia del privilegio que había en la casa de su padre. Note que el muchacho vuelve en sí en función de los privilegios del padre, pero no en función del padre. Si usted mira bien la parábola, él toma conciencia diciendo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Así que él empezó a tomar conciencia de los privilegios que habían en la casa del padre y no del padre. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia de amar a Dios por lo que Él nos da y no por lo que Él es. Voy a volver a la casa de mi padre, donde hay muchos jornaleros y comen bien, duermen bien. Así que él toma conciencia de los privilegios del padre, porque el énfasis de la misericordia está en la que lo da, en el que lo provee, que es el padre. En la casa de mi padre hay esto. No estaba poniendo en tela de juicio si ahora era o no era merecedor, sino estaba en primera instancia pensando en los privilegios del padre. Luego empezó a decir: yo le iré a pedir perdón a mi padre y le diré: Padre, he pecado mucho, he hecho lo malo contra ti, ya no soy digno de llamarme su hijo. Fíjese que el ser humano a sí mismo se descalifica. Usted y yo pecamos, hacemos cosas indebidas y nos miramos al espejo y lo único que merezco es un cáncer en la cara para que aprenda. Y Dios nos ama. Hermano, he dicho que Dios nos ama. ¿Sabe qué hace la religión con todos nosotros? Nos estrangula, nos lleva contra el paredón y no nos da opción. Ese es el evangelio que hemos conocido en otros tiempos. Un evangelio de señalar, de acusar. Un evangelio de acabar con los soldados heridos en combate. Hermanos, cuando el hijo decide retornar a la casa del padre, mire el texto que voy a leer, que es el que más ministra a mi vida y espero que también lo haga con la suya. En Lucas 15, versículo 20, mira lo que dice Lucas 15, 20. Y levantándose el hijo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia. Dice, aún estaba lejos y lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es decir, que cuando el padre ve al hijo, hermano, el padre prácticamente en amor ve la condición de su hijo y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él venía oliendo a cerdo, él venía mal, pero era su hijo. No importa qué tanta debilidad nosotros en un momento puntual experimentemos como seres humanos. No importa qué tantos errores se cometan en el camino. Nunca dejaremos de ser sus hijos. Nunca. Ya Él sabrá cómo nos trata cada uno de nosotros, pero su misericordia, su amor es nuevo cada mañana. Y por eso hoy en este lugar, que usted posiblemente habrá venido, no sé, pensando qué cosas, o usted, mi amigo que me está viendo allá en su casa, que está pensando que no es merecedor de la gracia de Dios, hoy el Señor abre los brazos, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le besó.
Me gustaría por un momento que aquí inclináramos nuestro rostro, porque vamos a hacer algo muy necesario para que entendamos su misericordia. Nosotros los seres humanos tenemos la lamentable, dolorosa y triste experiencia de no poder olvidar las cosas mal hechas. Incline su rostro, no me mire a mí, por favor, que la misericordia viene de arriba, del Dios del cielo, por medio de su Hijo. Pero me gustaría por un momento que ahí con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, usted y yo que tenemos, como digo, esa dolorosa, lamentable y triste determinación de no olvidar nuestros errores, de no olvidar las cosas malas que hacemos. ¿Por qué en este momento no hacemos un recorderis y pensemos que aún en esa condición el Señor nos ama? Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y yo no sé, mi amigo, ¿cuántas veces usted le ha fallado a Dios, pecado? Nadie tiene misericordia de ti. Habrán sido muchas las veces y noches, días enteros en los que usted ha llorado de alguna manera, deseando que alguien tenga misericordia y se apiade de ti. Hoy el Dios de la Biblia, no el de la religión, te dice: yo te amo, te restauro, te levanto. Mi amigo, mi amiga, usted que me está escuchando por la 103.7 Vivo Radio, y usted que me está viendo a través de Vivo TV, déjeme decirle que el amor de Dios se extiende de una manera gloriosa, maravillosa para tu vida, como lo hizo el rey David con Mefiboset. No era nadie, Bartimeo menos, pero el Dios del cielo